días, mi nombre es Dana Sofía Balbuena. Buen día, mi nombre es Alison Hernández, actualmente estoy estudiando clínica veterinaria. A continuación les voy a hablar del sistema cardiovascular, su funcionamiento, anatomía y fisiología. Vamos a ver también cómo se convierte la sangre sin oxígeno a sangre con oxígeno y cómo es su transporte, cómo se transporta. Entonces, a continuación... Hola, el tema a hablar es sistema cardiovascular. Entonces, el sistema cardiovascular, vamos a hablar de la función, la anatomía, la fisiología. Entonces, función del sistema cardiovascular. Entonces, bueno, la primera función es la movilización de fluidos del medio interno, como por ejemplo las hormonas, las energías, las grasas. Otra de la segunda función del sistema cardiovascular sería el transporte e intercambio de sustancias, como por ejemplo, el canino felino, el animal, inhala oxígeno y exhala CO2. La tercera función le podemos decir como defensas inmunitarias. En ellas encontramos los glóbulos blancos, en las cuales primero los monocitos, segundo los basófilos, tercero los eosinófilos y el cuarto los neutrófilos, que son los mismos fagocitos. Recordemos que estos glóbulos blancos son como antígenos que ayudan al animal en anticuerpos de diferentes sustancias, virus. También están las válvulas, que es el vaivén del ventrículo de las arterias. Recordemos también que una de las principales funciones del corazón es bombear sangre y la circulación, que es recoge y manda. Recoge sangre sin oxígeno y manda sangre con oxígeno. El tema número 3 a hablar es la anatomía del sistema cardiovascular. Decimos que estas poseen aurículas superiores y ventrículas inferiores, vena cava superior y vena cava e inferior. Está el miocardio y pericardio, como lo habíamos mencionado antes. Recordemos también que la sangre sin oxígeno ingresa por la vena cava superior e inferior. Como les decía anteriormente, la sangre sin oxígeno entra por la vena cava. Recordemos que es vena cava superior e inferior. Y también por la vena pulmonar. Entonces, ya cuando este ingresa por la vena pulmonar, ya comienza a convertirse en sangre con oxígeno. Entonces, ya cuando ingresa nuevamente el corazón, este se encarga de la salida, que es por la arteria pulmonar, oxígeno a los pulmones, y por la aorta. Recordemos que la aorta le da sangre con oxígeno a todo nuestro cuerpo, a todo el cuerpo del animal. Entonces, ¿cuál es la histología del sistema cardiovascular? Recordemos, el pericardio, epicardio, miocardio, endocardio, capas del corazón para protección y contienen líquido. Entonces recordemos que esas son las capas del corazón que ayudan como a la protección de las mismas y pues contienen... Realizaremos una actividad sobre el sistema cardiovascular. Esta consiste en sacar un papelito de esta bolsa y ubicar los nombres que contienen en este pulmonar. La arteria pulmonar es aquella que se encuentra en esta parte de acá, como se puede ver ahí. Ventrículo derecho. Bueno, acá como podemos ver el corazón, lo hice aparte para que se pueda ver mejor. El ventrículo derecho es este. Con la tercera, bueno, este sería el ventrículo derecho. El ventrículo derecho es este que se encuentra acá. Parece como una especie de agujero o como se puede ver ahí. de la tarea. La tercera. Para la cuarta es la aurícula izquierda. La aurícula son las dos partes que se encuentran hacia arriba y la aurícula izquierda es esta que se ubica acá. Para la quinta sería ventrículo izquierdo. Como podemos ver ahorita, el ventrículo derecho, que era el que se encontraba en esta parte, el ventrículo izquierdo es el que se encuentra acá. El miocardio.
El miocardio, como se puede ver esta parte rojita que se evidencia acá en el corazón, esta es una de las capas que cubren al corazón. Esta es la segunda capa del corazón y son 3 capas. Pericardio. Bueno, como les comentaba, de las 3 capas, la primera es esta, el pericardio. La segunda es el miocardio. Esta se encuentra en la parte exterior del corazón. Es como una capa protectora de aquello y todos los órganos lo obtienen. Esta no. La arteria femoral. Bueno, la arteria femoral es aquella que se encuentra en esta parte de acá. Esta rojita que se puede ver acá. La arteria femoral. Bueno, para otra, válvula tricúspide. Bueno, esta válvula es esta que se puede ver acá. No sé si la alcanza a ver. Si quieres puedes acercar. Como les hablaba, la válvula tricúspide es esta que se encuentra acá. Estas 2 rayitas que se pueden ver así, esas son las válvulas tricúspides. O bueno, la válvula tricúspide. Otra es el endocardio. De las 3 capas del corazón, el endocardio es la última, es la más interna capa del corazón. Y esta ya se encuentra acá. Ahora vamos a hablar de las partes más importantes del sistema cardiovascular. ¿Cómo lo son? ¿Cómo lo es? La fisiología. Acá podemos ver la fisiología. Entonces comenzamos. Latido cardíaco. Entonces decimos que el latido cardíaco es el sistema de producción y conducción de estímulos. Adicional a ello, estimulado por el sistema nervioso, recordemos que como la palpitación es gracias al sistema nervioso autónomo, que es el que nos exige o le exige al animal, pues todo el movimiento o todas las tareas que este mismo... Adicional a ello, recordemos que el movimiento del corazón está a través de la sístole y la diástole. Como anteriormente lo habíamos mencionado, diástole, dilatación, sístole, contracción. El segundo sonido es el cierre de las válvulas. Tenemos 2 circulaciones, que está en la mayor y la sistémica, y la segunda, la circulación pulmonar. La primera circulación, que es mayor o sistémica, está desde el ventrículo izquierdo al organismo y del organismo a la aurícula derecha. Sabemos cuáles son las 2 circulaciones sanguíneas. A continuación vamos a hablar del latido y el pulso. Debemos recordar algo muy importante, y es que por cada especie hay diferente rango de la frecuencia cardíaca, que las debemos tener muy presentes. A continuación son: el perro, debemos recordar, como se los adjunto en este video, de 70 a 100 latidos por minuto. El gato, de 110 a 150 latidos por minuto. Equinos, de 28 a 40 latidos por minuto. Recordemos que estos equinos duran bastante años, más que los caninos y felinos. Qué pena. Y los bovinos, que son de 36 a 80 latidos por minuto. Ya después de haber mirado cómo se transporta la sangre con oxígeno y sin oxígeno, tenemos que tener muy en cuenta los latidos por minuto del canino o del animal que estemos tratando en ese momento. Entonces debemos recordar que el rango de la frecuencia cardíaca está entre 60 y 120 entre caninos. Entonces nos vamos a poner el fonendoscopio para validar el sonido. Entonces aquí debemos recordar que siempre es al lado izquierdo cuando termina el codo. Acá podemos ver el codo. Vamos a tomar la frecuencia desde acá. Acá podemos escuchar los latidos de los latidos. Recordemos que es la dilatación y contracción de las cámaras, que es diástole y sístole. Listo, entonces ya como hablamos del pulso y los latidos, a continuación vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Lo ponemos por acá. Entonces, los vasos sanguíneos, recordemos que está la vena, arterias y capilares. Entonces, vasos sanguíneos está
la vena, la arteria y los capilares. Entonces, el primero a hablar es la vena. Vemos que la vena transporta sangre con poco oxígeno que ha recorrido de los tejidos. Están válvulas que aseguran el retorno de sangre al corazón. Recordemos que las venas para poder llegar al corazón están entre venas, venulas, que son un poquito más pequeñas, y capilares venosas que son muy pequeñas para poder llegar al corazón. Estas se van ¿cómo lo digo? Bueno, se van cerrando poquito a poquito y el mismo proceso hacen cuando va saliendo del corazón. Entonces están en capilares venosas, se convierten en vénulas, al final venas. Entonces, las arterias es mucho más gruesa, esta sí transporta sangre con oxígeno, que bastante también la arteria. Entonces, en la arteria tenemos que va el corazón, está en arteria, se convierte en arteriola y en capilar arterial. Recordemos que la más pequeña es para poder ingresar, para cumplir con sus funciones y vuelve, ¿cómo me explico? Y vuelve a su estado normal, que es la arteria. Nunca debemos olvidar que la vena transporta poco oxígeno y la arteria ya transporta sangre con oxígeno. Entonces, los capilares los podemos asociar con los eritrocitos, que son los encargados de pasar la sangre a los capilares y se encargan de la microcirculación. Entonces, recordemos que hablamos de las funciones, hablamos de la anatomía, hablamos de la fisiología, cómo se ocasionan los sonidos, el latido y pulso, la circulación sanguínea, que son dos, recuerden que son dos, y el latido cardíaco. Recuerden también que hablamos de los vasos sanguíneos, los cuales definimos que son la vena, la arteria y los capilares, y qué diferencia hay entre las tres. Adicionalmente hablamos de la histología, que tiene que ver con la anatomía. Hablamos sobre la entrada de la sangre sin oxígeno y la salida de la sangre con oxígeno, que son estas dos. Entonces, a continuación, les damos las gracias por mirar este video. Espero les haya gustado. Mi nombre es Alison y mi ayudante preferido es este pequeño. Se llama Coco, es un Cocker Spaniel. Y a continuación también vamos a ver como un ejemplo de la frecuencia cardíaca. Chao. Bueno, para esto se realiza la auscultación. Entonces, como sabemos, los felinos tienen una frecuencia cardíaca muy distinta a la de los caninos. La de los caninos es de 60 a 120 latidos por minuto y de los felinos es de 110 a 150 latidos por minuto. Esto varía ya que los gatos tienen una mayor frecuencia, ya sea o por su tamaño o por su especie. Bueno, entonces vamos a empezar con la auscultación cardíaca. El corazón se encuentra en esta parte. Se puede también encontrar la ubicación del corazón con el codo del gato o del perro. Sabemos que se encuentra hacia este lado. Entonces, procedemos con la auscultación. Y es acá. Esto se hace por 1 minuto. Bueno, el corazón tiene dos sonidos, sístole y diástole. Ya mi compañera les pudo especificar